Hoy vamos a hablar sobre el tema: ¿debe un cristiano tomar cerveza? ¿Ustedes qué dicen? Ok, decíamos que la cerveza o el licor es adictivo. Entonces yo no le recomendaría a un cristiano que llega a los pies del Señor y que ha caído en este flagelo. Yo no le recomendaría, porque, ayúdame con los niños, mi amor, porque al estar luchando con esa adicción, pues puede ser presa fácil del alcohol, puede volver a recaer. Entonces yo no le aconsejaría a él que practicara, ni siquiera que se tomara una, porque es adictiva y puede caer en ese vicio. Aquellos que ya han practicado, porque todos sabemos que es muy adictivo. Y mira lo que dice conmigo, puede buscar ahí la palabra de Dios en Proverbios, lo puede buscar ahí, Proverbios capítulo 20, hágame el favor si es tan amable, Proverbios capítulo 20, para mirar qué nos dice el pasaje referente a este tema que estamos tratando en esta noche. Puede hacernos una pregunta, los hermanos que estén conectados pueden hacernos una pregunta y vamos a contestarle bíblicamente si se puede tomar una cerveza, dos cervezas, o definitivamente no se puede consumir esto. Ya dijimos que para los que han sido esclavos del licor no es recomendable ni siquiera que se acerque a eso. ¿Ok? Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Entonces aquí nos manda a decir que lo evitemos. Yo sé que usted me va a decir claramente que lo que condena la Biblia es la embriaguez como tal, que nunca dice la Escritura que tomarse una o dos cervezas sea pecado, que el pecado es la embriaguez, y evidentemente en eso estamos totalmente de acuerdo. Ok, entonces, ¿tomarse una cerveza es pecado? Por favor, escríbanme en los comentarios, ¿una cerveza es pecado? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo voy a entrar en materia referente a esto. Y yo voy a ser sincero en esta noche para decirles a ustedes, no tienen que seguir mi corriente ni mi pensamiento, pero cuando miramos exhaustivamente la Biblia, podemos decir que condena la embriaguez. Es decir, que una cerveza en sí misma no es pecado como tal, que de hecho el alcohol es recomendable para muchas personas como salud. Y quiero que miren y me acompañen, si es tan amable, a buscar la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, si es tan amable. Repito, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Vamos a mirar qué nos dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5. Ahí con paciencia lo vamos a buscar y vamos a aprender, mis queridos hermanos. ¿Ok? La carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquí ya tenemos el capítulo 5, verso 23. Aquí lo tenemos. Ok, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo que ya no beba agua, sino que beba vino por problemas estomacales. Algunos justifican que podemos tomar porque Pablo le recomendó que tomara a Timoteo, pero tenemos que mirar el contexto como es. Él le dice que tome por salud, no como una adición o para celebrar la fiesta. Ahora, alguien podría decir lo siguiente. Aquí me está saludando Anderson Valencia, Dios me lo bendiga. Dice: hola hermano Hamilton, Dios lo bendiga. También Dios lo bendiga a usted, querido hermano Anderson.
Alguien podrá decir, ¿no?, que si el apóstol Pablo oraba por los enfermos, oró en una ocasión por un hombre que se había caído de un tercer piso llamado Eutico, que había muerto, oró por él y se resucitó. Entonces, si oró por un hombre para resucitarlo, ¿cómo no va a orar por Timoteo, que es su amigo fiel, y ora para que sea sano de esa dolencia? ¿Por qué le recomienda el vino? Porque muchas veces Dios usa un milagro, pero también usa la naturaleza, por ejemplo, para solucionar un problema de salud. Por eso le recomienda el vino, ¿ok? Pero no lo recomienda para que se embriague, sino por su salud, por su enfermedad. Entonces, hasta ahí podemos entender que es por su salud. Ahora, yo sé que usted me va a preguntar, bueno, pero ¿una cerveza es pecado? Me dice Anderson, me puede preguntar aquí los que están conectados conmigo en este momento. Yo, y le repito, no tienen que seguir mi doctrina, pero yo no me tomaría una cerveza por 3 principios que quiero enseñar esta noche. 3 principios. El primero, por testimonio. ¿Ok? Escriba ahí. Primero, por testimonio. Quiero que mire Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ok, lo tenemos aquí. Mire cómo dice la palabra de Dios referente a un tema en particular, versículo 9. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos. La conciencia de aquel que es débil no será determinada a comer los sacrificados a los ídolos. Primer argumento, dice que por el débil no se puede comer los sacrificados a los ídolos. Ok, también en este pasaje podemos decir que si una persona débil en la fe ve tomarse una sola cerveza a cualquier cristiano, pues él, por ser débil, va a pensar que la persona se está embriagando, y por tu testimonio el débil se perderá, porque mucha gente no volverá a la iglesia porque vio al pastor que se está tomando una cerveza. La pregunta es, la hago a usted: ¿qué haría si me ve en el centro de Bucaramanga tomándome una cerveza? Usted no pensará que es una cerveza. Por ser débil, su mente pensará que estoy consumiendo alcohol y que posiblemente me voy a embriagar. Entonces usted dirá: ese pastor Hamilton es un borracho, y eso hace que no se congregue en ninguna iglesia y que pueda hablar mal de mí. Pero yo nada más me estoy tomando una sola cerveza. Pero ¿qué pasa? La gente no piensa que es una sola cerveza, sino que me estoy embriagando. A mí la Biblia dice que por testimonio yo debo abstenerme de eso. Por eso yo no me tomaría una sola cerveza. Primer punto, escríbalo ahí: por testimonio. Por testimonio. Porque muchas personas se van a perder porque van a pensar que estoy consumiendo licor. Entonces, por eso usted me puede invitar a la fiesta que sea, mi querido hermano, y yo le voy a ir a la fiesta y voy a llevar el regalo y voy a compartir con muchas personas, pero yo no me voy a tomar una sola cerveza porque la gente va a pensar que me voy a embriagar. Entonces, por testimonio, yo no consumo una sola cerveza. Segundo punto. ¿Por qué no consumo una sola cerveza? Porque la Biblia me dice en Gálatas capítulo 5, usted lo puede buscar ahí en su casa, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. Mire cómo dice, hermano. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa.
un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí no se está hablando de panadería, aquí se está hablando del pecado. Levadura en la Biblia es pecado. Aquí nos saluda nuestro hermano Sandra Salas. Saludos, un fuerte abrazo también para usted, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a nuestro hermano Anderson, tu hermana Sandra. Gracias por estar con nosotros, que Dios le bendiga. Gracias por participar. Escríbanos ahí alguna pregunta que quiera hacernos, que con mucho gusto la podemos contestar. Entonces, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa? Que una sola cerveza, aunque no sea pecado para muchos, puede leudar la masa, es decir, puede pecar, me puede llevar a seguir consumiéndola, es decir, posiblemente tal vez no pueda parar. Usted de pronto, porque es fuerte, dice, no, yo paro en 2, en 3, pero el que es débil puede continuar. La levadura es sinónimo de pecado. Ahora, por una sola cerveza, los hogares se han acabado. Por una sola cerveza, la gente se ha matado en el tránsito, en la calle, mientras deambulan. ¿Por qué? Porque por una cerveza se empieza a consumir. Yo no conozco ninguna persona que se consuma 2 cervezas a la vez, es una solita. Entonces la Biblia me dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Una sola cerveza te puede llevar al fracaso, te puede destruir. De hecho, la Biblia, mejor, la cerveza tiene ahí donde dice que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pero ¿cómo empieza el exceso? Pues con una solita, una sola cerveza. Una cerveza te puede llevar a que la sigas consumiendo, a que te vuelvas adictivo y que posiblemente pueda caer en pecado. Entonces, por eso yo no me tomaría una sola, porque la Biblia me dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tercer argumento que voy a poner aquí, y ese argumento lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Está en Corintios capítulo 5 verso 17, o mejor 6:17. Ok, vamos a mirarlo. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 17. Vamos a mirar qué me dice a mí en Segunda de Corintios, queridos hermanos. Estamos estudiando aquí un poquito la Biblia en familia, ok. Aquí nos siguen saludando las personas. Dios les bendiga. A nuestro hermano Pablo Arias, que llega a nosotros, que nos está viendo, Dios le bendiga. Al pastor Rafael Iriarte, que Dios me lo bendiga, gracias por estar con nosotros. A nuestro hermano Gerson, gracias mi querido hermano por estar con nosotros. Estamos hablando sobre tomarse una cerveza, ¿es pecado o no es pecado? Ok, dijimos que una cerveza en sí misma no es pecado, y he dado 2 argumentos por los cuales yo no me tomaría ni siquiera una sola. Ok, igual el tercer argumento, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 6 verso 17. Dice la escritura: por lo cual salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. ¿Ustedes creen que una cerveza es inmunda? Saludos también para nuestro hermano Gerson Ordóñez, que está con nosotros. Dios lo bendiga. A nuestro hermano Francisco, que Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar. Ok, para mí, no lo estoy metiendo a usted. Usted tiene libertad y criterio de pensamiento. Ok, y si quiere creer, crea. Pero para mí, una cerveza es inmunda. ¿Por qué una cerveza es inmunda? Porque una sola cerveza ha llevado a mucha gente a la destrucción de los hogares. Porque por una cerveza se han vuelto adictivos. Y como decimos que un poco de levadura les da toda la masa, aquí el pasaje me dice: no toquéis lo inmundo. Una cerveza ha llevado a mucha gente a enfermarse de cirrosis,
a caer en vejez prematura, palpitación en el corazón, trastornos psíquicos, presión alta o baja en la corriente sanguínea. Es decir, la Biblia me dice, no toques lo inmundo. Y usted sabe cuánta gente está luchando para dejar la cerveza, para dejar el alcohol, muchísima. Entonces, es evidente que una cerveza es inmunda. Damos la bienvenida también a nuestra hermana Marilce Picón. Gracias por estar con nosotros, hermana Marilce. Gracias por estar escuchando en este momento la palabra de Dios. ¿Es pecado tomar cerveza? Escríbamelo ahí. Yo dije que la Biblia condena la embriaguez. No condena en tomarse una cerveza, claro que no. Pero si miramos en profundidad la Biblia, sabemos que una sola cerveza puede llevarse a destrucción de los hogares. Entonces la Biblia me dice que no toquéis lo inmundo. Entonces yo no toco lo inmundo porque una cerveza puede ser inmunda porque ha destruido muchísimos hogares. Entonces, por tres cosas yo no me tomaría ni una sola cerveza. Primero, por testimonio, y ya lo miramos en la Biblia en Corintios, que por testimonio se perderá el hermano débil. Entonces, por testimonio yo no me tomaría una, porque pensarán que me estoy embriagando. Entonces, por eso no me tomaría una sola cerveza. Segundo, primero por testimonio. Segundo, porque me dice que no toque lo inmundo. Y sabemos que una cerveza ha destruido muchas personas. Y tercero, porque puede leudar la masa, es decir, puedo caer en pecado. Ahora, otro argumento, por economía. Porque, ok, perfecto, puede que no sea pecado una sola cerveza, pero digamos que un solo cristiano se tome una cerveza cada mes, una solita, que tal vez para él no es pecado. Estamos hablando que en Colombia hay 5 millones de cristianos, es decir, que cada mes estarían consumiendo 5 millones de cervezas la iglesia cristiana. Entonces estaríamos apoyando de una manera sigilosa a aquella persona que la está fabricando y diciéndole siga haciéndola porque yo soy uno que la voy a consumir. Siga, pero esa cerveza está llevando a muchas personas a la destrucción de hogares. Estamos hablando de una cerveza que comemos cada mes los cristianos. Estamos hablando de 5 millones de cervezas y estamos apoyando la economía de quien, querido hermano, la hace. Y el dueño de, no sé cómo se llama la cerveza, no le va a poner nombre aquí, estamos diciendo que estamos de acuerdo con su fabricación porque nosotros la estamos consumiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esas tres cosas, por economía, por salud, porque no toques lo inmundo, porque un poco de levadura leuda toda la masa, yo me abstendría de tomar una sola cerveza. Porque por tantos malos testimonios, muchas personas han caído en ese flagelo y están diciendo que los cristianos están borrachos y por eso no se congregan. ¿Ok? Doy la bienvenida también a nuestro hermano José Antonio Echeverri. Gracias por estar con nosotros. Hágalo su pregunta. Nos gustaría contestarla en cuanto a la cerveza que estamos hablando hoy. Ahora, algunos utilizan el argumento bíblico de que Jesús hizo un milagro en la boda de Canaán para que siguieran consumiendo bebidas. Ok, aquí hay una pregunta. Aquí está nuestro hermano Anderson que dice: nuestro Padre es santo y Él nos llama a nosotros sus hijos a ser santos. En Levítico 18 Dios habla claro que lo santo tiene que ser opuesto a lo profano. Estoy de acuerdo con el hermano Anderson. Muchas gracias por compartir y opinar con nosotros. Yo le decía que mucha gente toma el milagro que hizo Jesús. El primer milagro que Jesús hizo en la tierra fue precisamente multiplicar o convertir el agua en vino, para que en una fiesta las personas siguieran consumiendo. Entonces la gente dice: bueno, si Jesús multiplicó el vino o convirtió el agua en vino para que la gente tomara, yo puedo ir a una fiesta y también puedo tomar vino.
¿Ok? Porque Jesús lo hizo. Pero es importante que nosotros miremos el pasaje que está en San Juan capítulo 2, como se tiene que mirar en el contexto que está escrito, para no alterar el pensamiento del autor. Ok, queridos hermanos, ¿qué fue lo que pasó en la boda de Caná? ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Encontramos el primer milagro. El primer milagro que Moisés hizo en el Antiguo Testamento fue convertir el agua en sangre. Y el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y el vino es símbolo del Espíritu Santo. Ok. Entonces miremos el contexto de San Juan capítulo 2. En San Juan capítulo 2, primero que todo, la Biblia no dice que Jesús haya tomado vino, ni que los apóstoles lo hubieran hecho. Entonces, para ponernos en contexto, uno. Segundo, no se nos narra en San Juan capítulo 2 a ninguna persona que haya caído en embriaguez. Entonces, partamos de ese principio. Tercero, ¿qué es lo más importante de San Juan capítulo 2? ¿Qué es lo más importante? La Biblia dice que Jesús llegó al tercer día a Caná de Galilea y fue invitado junto con sus apóstoles a una boda, y que el vino faltó. Tal vez la gente que hizo el matrimonio no eran pobres, o tal vez se les coló mucha gente, como pasa en muchos matrimonios. A veces usted se invita para una fiesta y resulta que va el invitado y el invitado lleva otra persona y se le llena la fiesta de personas que relativamente usted no invitó, sino que el invitado trajo. Entonces, si usted hizo una invitación para 50 personas y preparó una cena para 50 personas, el invitado trajo al invitado, el invitado que vino con el papá, con la suegra, con la muchacha de servicio, y cuando se da cuenta hay 200 personas. Eso pudo haber pasado, ¿ok? Damos también la bienvenida a nuestra hermana Blanca, que está con nosotros, nuestra hermana Blanca Durán. Gracias, hermana, por estar con nosotros, por mirar este pasaje bíblico como se tiene que mirar. Entonces la Biblia dice que en la boda de Caná llegó muchísima gente, tal vez, y no alcanzó el vino para todos. Entonces la madre de Jesús le pide que haga el milagro de convertir el agua en vino para que la gente siga tomando. Pero ¿qué es lo más importante? Yo le pregunto a usted, y me gustaría que me lo escriba ahí, ¿qué es lo más importante en un matrimonio? Si usted va a una fiesta que lo invitan de matrimonio, ¿qué le gustaría a usted ver? ¿Qué le gustaría? Escríbamelo ahí para leerlo. ¿Qué le gustaría a usted? Bueno, para mí, lo más importante de un matrimonio es la novia. La mayoría de personas que van a un matrimonio, invitados, van a ver la novia. Cuando yo me casé, recuerdo que yo entré y a mí nadie me miró. Por ahí mi mamá que me llevó y me sentó. Pero cuando entró mi esposa, en ese momento mi novia, todo mundo fijó la mirada en ella. Así que lo más importante en un matrimonio es la novia. Es la novia. Sin embargo, en el pasaje de San Juan capítulo 2 no se hace ninguna mención de la novia. No dicen cómo se llama la novia, cómo se llama el esposo. No se habla absolutamente nada de eso, porque lo más importante como tal no era la fiesta. ¿Qué es lo más importante en este pasaje bíblico? El vino, la novia, las personas que llegaron. No. Lo más importante, y es bueno que aprendamos esta noche este principio bíblico, lo que está haciendo el Señor aquí es su primer milagro. Él empieza el ministerio en una boda, y sorpréndase, querido hermano,
y amigo que me está escuchando en esta noche, el Señor terminará su ministerio con otra boda, con las bodas del Cordero. Él lo prometió cuando estaba en la Santa Cena con sus discípulos. Dijo: y no beberé más del fruto de la vid hasta que no lo vea con vosotros en el reino de los cielos. Así que lo más importante es las bodas que el Señor va a celebrar con nosotros cuando venga por su iglesia. Eso es lo más importante. Este primer milagro está tipificando el matrimonio celestial que va a haber de Jesús con su iglesia. Es importante que miremos el texto como es. Segundo, ¿qué es lo más importante en este matrimonio, en esta sociedad conyugal que se está efectuando en Caná de Galilea y que Jesús está haciendo? Sorpréndase, querido hermano, en esta noche. Para los que estaban en la fiesta, para los esposos, lo más importante es que se multiplique el vino para que todos beban. Pero para Jesús, lo que es importante no es importante para los que estaban casando. Imagínense que Jesús le dice a ellos que busquen tinajas. Y hay 6 tinajas, querido hermano. 6 tinajas que estaban escondidas o semi-escondidas, viejas, obsoletas, que estaban escondidas en el matrimonio. Yo me imagino que le habían puesto como una especie de cortina para que no se vieran las tinajas. Porque si usted se va a casar y hace su fiesta en la casa, usted pone cortinas para que no se vea el desperfecto de su hogar. Y esas tinajas, que la Biblia le llama, que eran tinajas preparadas para la purificación, que estaban vacías, que son obsoletas y viejas, que estaban guardadas para que nadie las viera. Bueno, Jesús dice: traigan las tinajas, tráiganlas para acá. Y eso tuvo que ver tal vez en los invitados, o en la esposa, o en el esposo que se están casando, algo así como de estupor, porque bueno, ¿cómo van a estar las tinajas vacías y para ponerlas aquí en el centro de la casa? Eso no se ve bien ante la sociedad, pero para Jesús son importantes. Pongan las tinajas y tráiganlas. Cuando las tinajas están en la casa, sucede el milagro. El Señor toma las tinajas, dice que las llenen de agua, y milagrosamente el agua se convierte en vino. El agua es símbolo de la palabra de Dios, y el vino es símbolo del Espíritu Santo. Así que lo que para la gente desecha, que son las tinajas, para el Señor es importante. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Las tinajas. ¿Quiénes son las tinajas? Usted y yo, mi hermano, que estamos olvidados por una sociedad, que estamos viejos, arcaicos, prehistóricos, que nos escondemos, tal vez para no irradiar ante la gente. Pues el Señor dice: traigan, vengan para acá esas tinajas, pónganlas aquí. Entonces, traigan esas tinajas viejas. Cuando están aquí, ¿qué hacemos nosotros? Le damos la palabra, el agua, que es símbolo de la palabra. Cuando usted trae las tinajas a la iglesia, personas que tal vez han sido desechadas, personas con depresión, con ansiedad, personas con deudas y con problemas, llegan a la casa, le damos la palabra, que es el agua, y milagrosamente Dios actúa, convirtiendo esa agua en vino, que es el Espíritu Santo. Eso sí yo no lo puedo explicar, no lo puedo explicar con palabras. Solo Dios puede explicar esa transformación en el ser humano, que llega a la iglesia, que es una tinaja vacía, completamente vacía. Nosotros como siervos de Dios le damos la palabra, es decir, se llena de la palabra, que es el agua, y el Señor milagrosamente lo transforma en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa?
La persona llega con problemas, con depresión, y se va con la bendición de Dios, transformado, cambiando su manera de hablar. ¿Cómo podemos explicarle eso a la sociedad? No se puede explicar. ¿Cómo es posible que una persona que llega a la iglesia con problemas de todo es transformado milagrosamente? ¿Cómo es posible que una persona que está acostumbrada a decir vulgaridades y palabras obscenas llega a la iglesia y milagrosamente cambia su manera de hablar? ¿Qué pasó? Que el agua se convirtió en vino en el Espíritu Santo y fue transformado. Ese es el verdadero milagro que sucedió aquí y que sigue sucediendo hoy en día, que las personas son transformadas, que nos toca a nosotros ir a predicar esas tinajas para que vengan y para que el Espíritu Santo entre y para que sean transformadas. Ese es el primer milagro que el Señor hizo. Pero aquí nadie se embriagó, aquí nadie cometió errores. No dice que Jesús haya tomado. Entonces no puede la persona tomar este pasaje bíblico para justificar las bebidas. No se puede. Si usted quiere tomar de manera social y cree que puede parar después de 2 o 3 cervezas, ese es su problema. Bendiciones para usted. Usted puede manejarlo. Solo que yo no lo haría por testimonio. Porque si me ven consumiendo una cerveza en la esquina, entonces van a pensar que estoy borracho. Segundo, no lo hago porque no quiero seguir patrocinando a ese hombre que fabrica ese licor para que la gente la siga consumiendo. Creo que está claro el tema. Creo que podemos entender claramente que una cerveza en sí misma no es pecado, pero que si miramos la profundidad de la palabra, se puede convertir en pecado porque no toques lo inmundo. Y para mí una cerveza es inmunda porque ha contaminado hogares, familias que han sido destruidas. Ok, voy a dejar hasta aquí el tema. Espero que le haya sido de gran bendición. Espero que si esta palabra le llegó a usted pueda compartirla con otras personas para que la palabra corra y sea glorificada. Muchas gracias, querido hermano. Lo saluda el hermano Hamilton con mucho cariño. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en el siguiente video para seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que Dios me lo bendiga. Mire, aquí Anderson dice algo muy importante. El sabio ve el peligro y se aparta. Y se aparta. Es importante entender este consejo del hermano Anderson Valencia que nos está dando. Porque puede ser peligroso que usted pase por una fiesta y lo invite y usted por consumir una sola cerveza, el hermano se pierda que lo veo pasar, o tal vez usted caiga en los brazos del diablo y caiga en la embriaguez. ¿Ok? A veces tenemos que abstenernos de cosas que nos hacen daño. Dios me lo bendiga. Saludo cordial para todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.